Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Focos. Estamos en vivo en nuestros canales en YouTube, Facebook y Twitter. Luis Parada y Celia Medrano son el binomio presidencial que propone Nuestro Tiempo, en alianza con el Movimiento Sumar, un espacio que aglutina a un grupo de organizaciones de sociedad civil quienes buscan arrebatarle el poder a Nayib Bukele, el candidato presidente que compite por una reelección inconstitucional. Parada y Medrano son la carta de un partido político que se identifica como la convergencia entre liberales y progresistas en El Salvador. Por otro lado, esta fórmula se presenta como el resultado de un proceso de diálogo y de consenso dentro de la sociedad civil. Sin embargo, su ratificación como precandidatos implosionó la fragmentación de candidaturas desde la oposición en una mesa que buscaba estrategias y acuerdos en común. La aspiración de aglutinar a las expresiones opositoras a Bukele se ha convertido en un importante desafío para ese proyecto que, a pesar de hacer los intentos de acercamientos, no ha logrado persuadir al resto de candidaturas con las cuales les tocará disputarse los votos de aquellos ciudadanos que quieren un cambio en la presidencia. Hoy nos preguntamos qué sostiene la aspiración de esta propuesta para aglutinar el sentir de una parte de la sociedad salvadoreña que no se identifica con ningún partido político o que aspira a una alternancia en el poder. ¿Hay alguna apuesta ambiciosa aquí detrás de este binomio, detrás de esta propuesta política? Esta noche queremos conocerlo a través de esta entrevista en Focos y me da mucho gusto recibir esta noche a Luis Parada, candidato a la presidencia por Nuestro Tiempo. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Es un placer estar acá con toda la audiencia que nos está viendo y las que nos verán en el futuro. Y también me da mucho gusto recibir a Celia Medrano, candidata a la vicepresidencia. Celia, bienvenida. Muy buenas noches, Saúl. Agradecidos nosotros con esta entrevista, sabiendo de que hay mucha expectativa de la misma, la cual se ha generado a través de redes sociales estos días. Gracias por aceptar esta invitación. Hasta ahora hemos logrado tener al arco de la oposición política en este foro, preguntando y tratando de profundizar sobre estas apuestas que procuran ser un elemento de disputa al poder en 2024. Hemos reiterado también que está abierta la invitación y hemos hecho las gestiones para que las candidaturas del oficialismo, del Partido Nuevas Ideas, puedan participar de este espacio. Hemos visto con mucha atención que el diputado Cristian Guevara esta tarde ha estado pendiente de la expectativa de la entrevista y queremos reiterarle en este espacio que él también, como un candidato a la reelección en la Asamblea Legislativa, pues está invitado a poder responder a estas preguntas. Dando paso ya a este lugar, a este foro en el que pretendemos explorar más de sus propuestas, Luis y Celia, queremos invitar a las personas que nos ven a través de las redes sociales, dentro y fuera de El Salvador, a que puedan dejar sus comentarios y que tengan en cuenta que los vamos a leer siempre y cuando no sean ofensas. Luis, quiero arrancar con usted. Usted ha dicho, hemos visto un spot publicitario que ha producido Nuestro Tiempo, donde usted menciona que la candidatura de Luis y Celia es una candidatura resultado de un amplio diálogo de sociedad civil. Quisiéramos que nos pudiera profundizar eso. ¿Cómo se sustenta esa afirmación? ¿Cómo podemos confirmar que realmente la candidatura de Luis y Celia es resultado de un amplio diálogo de sociedad civil? Mira, Saúl, lo primero es definir qué entendemos por sociedad civil. Sociedad civil son básicamente todos los ciudadanos que no están participando en el gobierno o en partidos políticos. Por lo tanto, sería imposible que toda la sociedad civil esté en un pleno diálogo y consenso, a menos que haya sido un proceso que dure bastante tiempo, y aún así creo que sería imposible hacerlo. Sin embargo, pues el movimiento Sumar es un movimiento de sociedad civil que incluye a más de 60 personas que, ya sea a carácter individual o en representación de asociaciones u organizaciones de sociedad civil, participaron en ese amplio diálogo, primero entre sociedad civil, luego con partidos políticos y finalmente con Celia y conmigo. Por supuesto, como te digo, no es toda la sociedad civil porque es demasiado grande, pero sí fue un amplio diálogo que terminó en una propuesta que hizo el movimiento Sumar a los 4 partidos políticos de oposición con representación legislativa, podemos decir pues entonces los 4 partidos políticos democráticos con representación legislativa,
de esta propuesta, y en efecto Celia y yo fuimos presentados ante representantes de los 4 partidos políticos que son Nuestro Tiempo, Vamos, Arena y el FMLN. Antes de llegar a esa parte donde hay una vinculación partidaria, bueno, usted ha dicho que sería muy ambicioso pensar en que esta fórmula es el resultado de la representación de toda la sociedad civil salvadoreña, teniendo en cuenta que, digamos, están acuerpados por una parte, digamos, vamos a decir así, de expresiones de la sociedad civil. ¿A qué apuesta este acercamiento con Sumar, Luis? ¿Es un acercamiento que pretende representar a ese sector específico de sociedad civil aglutinado en Sumar, o van a ir más allá a buscar a otros sectores que no están aglutinados actualmente en ese movimiento? ¿Cuál es la apuesta? Digamos, quedarse como con ese segmento de nicho de organizaciones que están en Sumar, o van a ir a la casa de otras organizaciones que hoy por hoy no forman parte de Sumar. Bueno, mira, aquí esta no es ninguna cacería, pues es un esfuerzo que primero, la parte que Sumar iba a asumir y asumió era precisamente porque los partidos políticos se dieron cuenta que en esta coyuntura electoral y nacional donde está en juego no solamente quién va a ser el siguiente presidente de El Salvador, sino la continuidad o no de un proyecto autoritario de la consolidación de una dictadura o de una democracia en que haya un balance de poderes. Y entonces, en ese sentido, los mismos partidos políticos reconocieron que las candidaturas sería mejor que no vinieran de sí mismos, sino que de una propuesta de sociedad civil. Eso fue pues una idea inicial, y ese fue el papel que tomó Sumar, de hacer los consensos para buscar esa propuesta, que finalmente terminó en la propuesta de Celia y la mía como candidaturas. Las cosas cambiaron un poco, y te voy a decir francamente que en esa reunión que tuvimos Celia y yo con representantes de los 4 partidos políticos, sí, el FMLN fue muy claro en decir que ellos, por situaciones internas, iban a llevar una candidatura propia, y lo mismo dijo el representante del partido Arena. Entonces no hubo ninguna sorpresa en ese sentido, se entendió que eso iba a suceder. También ellos habían entendido que la propuesta de sociedad civil solamente podía ser entonces acuerpada por el partido Nuestro Tiempo, debido a que el partido Vamos no había hecho un llamamiento a elecciones internas para presidente y vicepresidente. Entonces, el inicio no fue algo que se quebró algo o algún trato establecido, ¿no? Eso fue lo que pues, dijeron los partidos políticos Arena y FMLN. Ahora, claro que para mí es fabuloso que haya varias personas y varios partidos interesados en participar, porque lo peor habría sido que ante el miedo generado por un régimen de excepción que es utilizado con fines políticos, además de fines de seguridad que tuvo en su principio, podía inhibir a personas a querer participar. Creo que todos los que estamos participando del lado democrático tenemos un objetivo común, que es preservar la democracia en El Salvador y restaurar todas las cosas que han sido desequilibradas por este gobierno. En ese sentido, todos podemos trabajar juntos, aunque en un mismo equipo, aunque no estemos aliados ni en una coalición. Muy bien, Luis, antes de dar la palabra a Celia y continuar con estas preguntas, hay algo que me llamó la atención que usted mencionó. Usted dijo, Sumar le aportó a esta fórmula, teniendo en cuenta que el contexto indicaba que las personas no se veían atraídas por votar por un partido político, sino, y en ese sentido entra Sumar como para darle revestimiento de sociedad civil al binomio. Es decir, que la apuesta con Sumar es estrictamente de cara a la estrategia de atracción al votante, es decir, me vinculo a un conglomerado de organizaciones para poder tener mejor incidencia en el votante que está descontento con los partidos políticos. Ese es el rol de Sumar en esta alianza, entonces, Luis. Mira, y yo no sé a quién te refieres cuando dice me vinculo. O sea, te voy a explicar, ni Celia ni yo estuvimos buscando estas candidaturas. Fueron representantes de Sumar quienes, habiendo
consensuado entre ellos, se acercaron a nosotros para plantearnos esta posibilidad. Entonces, no es que nosotros andábamos buscando las candidaturas y nos acercamos a Sumar ni nada por el estilo, eso que quede claro. Lo que es el papel de Sumar fue precisamente hacer esta propuesta, pero va mucho más allá, porque se hizo una agenda mínima ciudadana, que fue lo que formó la base de esa propuesta, ¿Ya? y ahora personas de Sumar están colaborando en la preparación de un plan de gobierno. Pero no es una alianza política entre Sumar y, y un partido político. Sumar no está participando en esta campaña como campaña, pero sí está colaborando en aspectos técnicos para la preparación del plan de gobierno. Muy bien, queda claro. Celia, quiero ir contigo. A ver, hace unos minutos Luis nos decía que luego de que ustedes fueron presentados a los distintos partidos políticos, cada partido político, el FMLN, Arena particularmente, decidieron ir con sus candidaturas. Y él decía que se entendió entonces que la candidatura de sociedad civil no iba a ser recibida por ningún partido político, pero en realidad vemos que hay un Joel Sánchez que viene de propuesta por una organización de sociedad civil, también de resistencia ciudadana, que termina siendo aglutinado por Arena. Digamos, no son la única candidatura de sociedad civil, entonces. Yo creo que lo que hay que subrayar en tu pregunta, Saúl, es que la sociedad civil no puede estar inactiva frente a una situación donde hay un avance del autoritarismo a niveles que si se consolida una candidatura inconstitucional, ilegal, poco importaría si hay diferencias entre organizaciones políticas, entre organizaciones sociales, si no hay un espacio de democracia, de institucionalidad democrática básica, donde podamos encontrar maneras de resolver diferencias. Pero hoy por hoy, esta elección, lo que se está jugando es o la consolidación del autoritarismo o la apertura de espacios en donde pueda nuevamente plantearse una situación básica de institucionalidad democrática en donde cada instancia estatal juegue su rol conforme a una guía fundamental, que es la Constitución de la República y tratados internacionales en la materia que son de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño. Entonces, lo que ha sucedido es que organizaciones de sociedad civil, independientemente de cuáles fueron sus diferentes propuestas y qué partido político pudo haberlas asumido o no, han estado jugando un rol que es fundamental, que es el de proponer, el de no involucrarse en activismo partidario, pero sí proponer gente desde sus filas, que ya es el caso concreto de diferentes organizaciones sociales, para que los partidos políticos tomen la decisión de llevar como propuesta a personas que no respondan necesariamente a su interés partidario. Termino con decir de que ese es un rol fundamental de la sociedad civil y es por eso que hemos asumido este reto en estos momentos políticos importantes. Comprendo eso que... Como sociedad civil, no necesariamente como miembros de un partido político en el cual solo nos hemos afiliado para cumplir el requisito legal de que si no estás afiliado a un partido político, no puedes ser candidato a la presidencia o candidata a la vicepresidencia de la República. La sociedad civil no puede estar ajena a un momento político que le exige, que le demanda participación política, aunque muchas organizaciones no lo asuman desde una labor partidaria y de proselitismo. Entiendo la respuesta que nos brindas, Celia, pero editorialmente nosotros, desde Focos, insistimos en este punto, en el punto de el acercamiento y el consenso en la oposición política, porque editorialmente entendemos que por el momento que has descrito es necesario que los esfuerzos puedan concentrarse también en entender a una oposición que logre hacer su trabajo de contención ante el avance autoritario. Entonces, la inquietud editorial desde Focos es esa
poca disposición de los actores de poder dialogar a construir propuestas unificadas. Entonces, te traslado lo siguiente. Si no fue posible, digamos, a través de su candidatura, unificar posturas dentro de los partidos de la oposición, luego se acaba el plazo del calendario electoral para hacer coaliciones políticas. ¿Qué queda entonces ahora en la campaña? O sea, ¿ante qué quiere sumar ahora esta candidatura de Luis y Celia ante un escenario en el que en distintos estadios ha demostrado que la oposición no quiere trabajar junta? Cuando revisamos números, si bien políticamente es importante que hubiera habido una propuesta electoral única desde la oposición política democrática, eso no fue posible por los diferentes intereses, ritmos de cada partido político. Sin embargo, entre todos, electoralmente hablando, aunque se llevase una propuesta electoral única, que no digo que no es importante, pero en números electorales es más importante tratar de conversar con aquellas personas que no se definen, no manifiestan simpatía o pertenencia a ningún partido político en particular. Las encuestas serias están hablando aproximadamente de un 40% de personas que dicen no me interesa, no pertenezco, no simpatizo con ningún partido político. Me oriento en mi voto por el perfil de candidatos y las propuestas que puedan ofrecer diferentes candidaturas desde las instituciones políticas y desde las alianzas que son capaces de aglutinar. Primer punto. Segundo, estamos hablando de aproximadamente un 20% de personas que plantean, también a partir de encuestas serias, de que se podrían inclinar por un voto de abstención o por un voto de nulidad en estas elecciones, aproximadamente un 20%, más de lo que podría calificarse toda la oposición en su conjunto si llevase una propuesta única. Lo importante aquí es cómo podemos conversar, dialogar, acercar a esas personas que no se orientan por simpatía de un partido político en particular, ni por el quehacer político partidario, porque lamentablemente la política se ha comparado, se ha prostituido, se ha desnaturalizado con un quehacer de politiquería. Y creemos que allí es el punto que nosotros podemos ofrecer a esa población que se orienta más por perfil de personas, por la alianza misma que nosotros representamos, opiniones diferentes, puntos de vista, historias diferentes, pero capaces de unirse en un momento crucial como el que vive el país para un solo objetivo, que es el de que el autoritarismo se consolide en el país, al igual que en Nicaragua. Muy bien, antes de dar paso a Luis, muy en breve, Celia, yo le preguntaba hace unos minutos a Luis si sumar, aparte de ser este revestimiento de sociedad civil que permite jugar una estrategia comunicacional y política de cara a los votantes para revestirse eso de sociedad civil, ¿tú te sientes a gusto con las organizaciones que componen Sumar? ¿Hay algún sector que no esté representado ahora mismo que tú crees que debería ser integrado dentro de la coalición de organizaciones que hoy por hoy no está? ¿Identificas algún sector que está por fuera? Hay algo que es muy importante que vuelvo a subrayarlo. Es un momento de unirse. Es un momento en donde si tenemos con alguna persona, algún partido, algún sector en particular, alguna diferencia, es el momento de buscar puntos de encuentro, no de puntos de diferencia hacia un objetivo común. Desde ese punto no solo existe una relación con la aglutinación que representa Sumar, sino que tengo que plantear que hay organizaciones que pertenecen a otras redes de sociedad civil, algunas que oficialmente incluso plantearon de que no compartían la fórmula presidencial que ahora es llevada por el partido Nuestro Tiempo, pero organizaciones dentro de esas redes, dentro de esos bloques, dentro de esas aglutinaciones se han acercado, han participado en reuniones con nosotros y han dicho, pertenecemos a esta red, pertenecemos a este bloque, pertenecemos a esta aglutinación, pero nos inclinamos por ustedes porque representan la capacidad de consenso y la capacidad de unir fuerzas en este momento político de Muy bien.
Perfecto. Luis, quiero ir con usted. Celia ha dicho algo que me parece muy relevante de cara a los próximos pasos y quiero tratar de entender eso con usted, porque le preguntaba entonces que el planteamiento editorial es poder entender una candidatura y un esfuerzo unificado para poder contener el avance autoritario en el país. Ella ha dicho, es importante tener distintas expresiones de oposición política, pero apuntó en algo. Dijo, nosotros debemos de ir por ese segmento del salvadoreño que no está creyendo en los partidos políticos. De alguna manera ya está apelando a ese voto descontento con el sistema de partidos en el país. Mi pregunta es, siendo un asunto neurálgico en la estrategia política, ¿cómo están enfrentando el enamoramiento a ese votante, Luis? ¿Cuáles son los pasos mágicos para poder llegar a ese votante que está descontento con el sistema y que lo ve a ustedes y dice, ellos son los candidatos que necesito? Mira, sí, hay muchas personas que están descontentos, otras personas que de verdad no están interesadas, o sea, tienen apatía, otras que no tienen esperanza. Entonces, nuestra contribución a esto es presentarles una propuesta diferente. Yo creo que la principal diferencia que va a ser nuestro propósito dentro de los siguientes 5 meses de que toda la gente lo pueda ver, es la diferencia entre un gobierno que es claro en decirle a la gente desde el principio lo que piensa hacer, lo que va a hacer, que le habla con la verdad y que no lo engaña. La diferencia de un gobernante que tiene principios, que tiene valores, que dice la verdad, que no engaña, a otro que a pura propaganda y mentiras le hace pensar a la gente que la realidad es muy distinta de lo que la persona eventualmente va a ver y va a sufrir por su propia consecuencia porque está creyendo esa propaganda. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre nosotros y la situación actual. ¿Cómo sustenta usted que eso es lo que está esperando el votante? O sea, ¿por qué precisamente está buscando que alguien le hable de manera honesta? O sea, ¿tiene algún dato que le sustente a usted que es hablar de manera honesta el político con el ciudadano lo que la gente está buscando para poder vincularse a la política? ¿No hay otros factores que hacen que la gente se desanime a entender la política de El Salvador? Mira, Saúl, es que no es solo lo que la gente está buscando, es lo que la gente necesita. Y muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que necesita porque ni siquiera se da cuenta que está siendo engañada. Entonces, ese es nuestro propósito, hablar con la verdad, hablar claramente con las personas, pero también hacerles ver que en muchos casos se está siendo engañada. Porque después cuando se den cuenta de eso va a ser demasiado tarde. Entonces, yo creo que las personas lo que necesitan también, principalmente, es un gobierno que les solucione sus problemas. El problema más grande de toda la población salvadoreña, de todos los niveles, especialmente los más pobres y la clase media, es la economía. La economía no lleva un rumbo bueno, un rumbo dirigido porque no hay planificación y la gente lo está sintiendo en sus bolsillos, en la canasta básica, incluso la gente está dejando de comer un tiempo o 2 tiempos al día. Ya hablaremos de economía, Luis. Sí, ya hablaremos de economía porque me interesa, es un punto muy, muy importante. Solo para cerrar este aspecto, usted acaba de decir, a veces la gente no sabe lo que quiere, dijo. Digamos, esto no le representa... yo diría lo que necesita, o sea... Vaya, la gente no sabe lo que necesita, ha dicho usted, pero ¿no le parece que esto le representa un gran desafío para el binomio que usted lidera como candidato a la presidencia? Señalar eso, es decir, no tener por intuición de que usted sabe lo que la gente quiere y no precisamente ir a medir lo que las personas esperan de una fórmula para volverse a encantar con la política, que es la apuesta que tienen, encantar al voto escéptico. ¿No le parece que eso puede generarle un conflicto, el hecho de que usted lleve la verdad revelada a esta gente y no constatar con datos lo que esas personas buscan de ustedes? Yo creo que no me has entendido, Saúl. Yo no he dicho que no estamos midiendo lo que la gente quiere. Okay. Pero también lo tenemos que equilibrar con lo que es la realidad y lo que es nuestro deber, nuestra obligación informarle a la gente de la situación que está viviendo, que el grave deterioro de la economía, por ejemplo, no es principalmente o solamente el resultado de factores externos, sino que factores internos. Que la seguridad que están experimentando ahora, si no está construida sobre bases reales, no va a ser sostenible. Entonces es buscar la intersección entre lo que la gente quiere escuchar
y lo que la gente necesita escuchar, porque es la verdad. Y te digo, muchas veces es tan fácil para políticos sin escrúpulos engañar a la gente, Ya, pero eso no somos nosotros, somos personas responsables. ok. Luis, para ir avanzando con esto y antes de darle paso a Celia, el 7 de agosto, Andy Feiler, el presidente de Nuestro Tiempo, dijo en Twitter, tuiteó, que en función de la estrategia presidencial se apostarán más por alianzas que por coaliciones, decía. ¿Hay algo aún que establecer en alianza con Arena y el FMLN actualmente como candidaturas a la presidencia? ¿Usted cree que hay algún tema que aún se podría rescatar en este acercamiento de coaliciones o ya no? O de alianzas, perdón, o ya no. Sí, mira, coaliciones, pues ya no, y te digo, bueno, Arena y el FMLN fueron claros que ellos nunca van a estar en una coalición Sí. entre ellos. Entonces, desde ahí, yo creo que las expectativas que la gente tenía que esto iba a ser una coalición, Ujú. nunca en realidad fueron lo que se estaba planificando. Ok. Eso debería quedar claro. Ujú. Las alianzas, sí, la alianza está, mira, se está forjando desde el momento en que estamos participando de diferentes candidaturas con diferentes partidos políticos con un objetivo común, que es darle otras alternativas a la ciudadanía para que se pueda salvar a la República. Y ese es un objetivo común que cada quien está contribuyendo eso desde sus diferentes espacios. Un partido le va a escuchar más determinado sector de la población, a otro, y así sucesivamente. Y creo que Ujú. todos, al hacer bien nuestro trabajo, estamos sumando a ese esfuerzo colectivo. Después, posteriormente, va a llegar un momento en que va a haber la oportunidad y la necesidad de una alianza más formal para buscar objetivos comunes para de la defensa de la democracia, eh, y en eso todos tenemos que trabajar juntos. Hábleme de esa, Específicamente, hábleme de esa alianza formal, por favor. En función de la transparencia a sus potenciales votantes, si alguien quiere saber en qué términos se establece la alianza con el FMLN y Arena, ¿qué responde usted sobre eso? mira, yo creo que todos los partidos políticos democráticos y todas las candidaturas propuestas por esos partidos debemos estar claros, y estamos claros, que la anunciada candidatura del actual presidente de la República es una candidatura inconstitucional, ilegal, y que no puede en ningún momento dar lugar a un gobierno legítimo, a un gobierno constitucional. En ese sentido, pues esa es una candidatura que no va a ir a ninguna parte legalmente, y si llegara a tener éxito electoral por alguna razón, Ujú. no podría dar lugar a un gobierno legítimo constitucional que debe ser reconocido por nadie. Entonces, allí en ese momento, por ejemplo, es un ejemplo, Ujú. se debería dar esa alianza para asegurarnos que ese gobierno ilegítimo, inconstitucional, no se consolide. Cierro esa parte con esta pregunta con usted. Usted nos está diciendo que la alianza con el FMLN y Arena está en función de que si Nayib Bukele logra ganar en las urnas en 2024, la alianza consiste en desconocer ese gobierno en adelante. Eso es lo que nos está diciendo. Mira, no solamente eso, es un ejemplo que te puse. Y no solo esos dos partidos, todos los partidos políticos democráticos, toda la sociedad salvadoreña, la misma constitución te lo dice, eh, que ante la violación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, esa es la obligación de todos, desconocer ese tipo de gobierno. Por Así eso, es que pero no solo es con esos dos partidos. el esfuerzo político es a liderar el desconocimiento del gobierno de Nayib Bukele en 2024, un eventual gobierno que pueda ganar. Esa es la apuesta política. Es una, es un ejemplo Ok. de, o sea, pero no es el único. Podemos tratar de llevar algunos entendimientos antes de que eso suceda para otros temas. Ok. Celia, dicho esto, bueno, hay un artículo de nuestra Constitución, el artículo 88, que es el que hace mención de avalar la insurrección popular ante el incumplimiento de la alternabilidad en el poder. Se está planteando el binomio de Luis y Celia ante un eventual triunfo de Bukele en 2024.
liderar una insurrección popular contra el presidente y su gobierno elegido? Tu pregunta me permite ampliar lo que Luis ha señalado, Saúl, en el sentido de que estamos ubicando escenarios. Lo que se está haciendo son posibles escenarios ¿Correcto? y precisamente que las personas que después de entender que han tomado decisiones sobre la base del engaño, que es también fundamental plantearlo, la alta popularidad del actual presidente no es una popularidad necesariamente equivalente a su partido político, ni tampoco al partido político que lo vehiculó para ganar las elecciones del 2019. Es fundamental que las personas vayan entendiendo que toman decisiones, tienen simpatía sobre la base de un bombardeo millonario de engaño tras engaño, mentiras, falsedades o distorsiones de lo que realmente está pasando. Tú preguntabas si teníamos medición de lo que las personas plantean, desean, quieren, y hay una situación muy evidente con respecto a la situación económica, microeconómica que vive cotidianamente las personas, pero que no la relacionan con las decisiones en macroeconomía que se están tomando desde el órgano ejecutivo y sus alianzas y desde el poder total del Estado. Es allí donde tenemos que jugar un papel muy importante, no solo nosotros. Celia, No pero un no me liderazgo, no me respondió la pregunta. es importante trato de plantear un contexto para poder responder, porque no puedo responderte sí o no sobre la base de una pregunta muy puntual. Estoy tratando de plantear de que las personas toman decisiones sobre la base de sus necesidades, de la prioridad de sus necesidades y sobre la base de la información que tienen para tomar esas decisiones. Actualmente no hay condiciones para que las personas tomen decisiones sobre la base de tener una amplia gama de información veraz y confiable y por lo tanto muchas personas son víctimas de manipulación y bombardeo mediático. Desde ese punto, una reelección presidencial sobre la base de propaganda millonariamente financiada a costa de otros gastos que son fundamentales como educación, salud. El Hospital Bloom, por ejemplo, no se le ha financiado este año alrededor de 7 millones de dólares. Entonces, planteando eso, una prioridad de bombardeo de propaganda, una prioridad de mentirle a la gente de manera sistemática y millonaria, las personas pueden tomar decisiones sobre la falta de acceso a información adecuada. Desde ese punto, el artículo 88 de la Constitución plantea, y eso tiene una historia, porque un dictador fue el que trató de reelegirse de una manera muy... Voy a tener que volver a la pregunta. Luis hace unos minutos mencionó que un escenario, uno de los tantos escenarios posibles en función de las alianzas políticas con los partidos FMLN, Arena y con otros actores, es poder llevar adelante el desconocimiento de un futuro gobierno del presidente Nayib Bukele en caso que él sea electo presidente en 2024. Mi pregunta es, ¿Luis y Celia van a liderar ese proceso de desconocimiento de ese gobierno? Vuelvo a plantear y trato de explicar una posible respuesta a tu pregunta. Ni Luis ni yo representamos liderazgos absolutos. Los liderazgos son colectivos. Los liderazgos se trabajan de manera colectiva. Sí podemos ser parte, al igual que un partido político determinado en este momento, al igual que organizaciones y redes como Sumar, tratan de jugar un rol importante político en este momento, cada quien desde su respectiva identidad. Entonces, Saúl, no puedo decirte si seremos líderes o no, porque no creemos en liderazgos mesiánicos, en liderazgos únicos. Queremos ser parte de un conjunto de decisiones y de sinergias que son capaces de generar cambios. Y siendo parte de esas sinergias, podemos asumir nuestro propio rol siendo la fórmula presidencial, llegando en calidad de presidente o vicepresidente, aún en el gobierno, siendo parte del gobierno. Terminando rápido en ese sentido, lo que quiero subrayar finalmente en este punto, para no alargar el tiempo, es de que es muy importante
que las personas traten de informarse de manera adecuada. Solo de esa manera pueden tomar decisiones fundamentadas y no solamente víctimas de manipulación. La gente no es tonta, pero sí tenemos que trabajar para que las personas sepan que están siendo engañadas en función de una reelección que es ilegítima, inconstitucional y que está basada en muchas mentiras. Ustedes comprenderán que con la respuesta que me dio cada uno, yo tengo en este momento la impresión que este tema no ha sido dialogado internamente. ¿Me podrían confirmar que es así? ¿No hay una postura unificada del binomio sobre cuál debería ser el rol ante un eventual gobierno de Nayib Bukele? O sea, no está planteado todavía, es un proceso, es una discusión que está en proceso. Luis Parada lo ha discutido y lo ha planteado por lo menos en 3 entrevistas y yo lo he subrayado por lo menos en 2 entrevistas. Pero yo no he tenido una respuesta contundente, Celia, de que tú estás respaldando lo que él acaba de decir sobre desconocer el gobierno de Bukele en 2024. A partir de la pregunta que se ha formulado, es que se pregunta si nosotros dos vamos a liderar algo. Y yo mi respuesta, y es compartida con Luis, es que no es un tema de liderazgos absolutos, es un tema de movimientos sociales que fueran capaces de hacer valer el artículo 88 de la Constitución. La pregunta es, ¿se va a desconocer ese gobierno entonces? Es la pregunta. Constitucionalmente tendría que reconocerse. Y es una pregunta para las personas. No, pero para ti, o sea, para ustedes como binomio. La pregunta es una obligación que esté en la Constitución. Ok, perfecto. ¿Comparten ambos esa postura entonces? Sí. Ok, excelente. Claro. Muy bien. Quisiera ir avanzando con este punto. Se ha hablado del diálogo, Celia, y con eso cierro antes de darle la palabra a Luis. ¿El gobierno, el acercamiento de diálogo con el gobierno está dentro de la concepción de buscar consensos por parte de este binomio? Es decir, ¿buscarán al gobierno en algún momento, al sector oficialista para dialogar o se descarta el diálogo con el sector? No podemos acudir a un sector que niega cualquier tipo de diálogo, que impone con fuerza militar sus decisiones de carácter político. Realmente es el gobierno el que no está dispuesto a dialogar con nadie. Desde el poder absoluto que tiene de todas las estructuras del Estado. ¿Y serán esfuerzos por acercarse a pesar de esa negativa o ustedes van a abandonar, digamos, esa idea de acercarse al gobierno para dialogar? Sería muy importante escucharles, porque es muy difícil escucharles desde un periodismo independiente. Ya has hecho una invitación al presidente del Congreso actualmente para que esté en Focos y muy difícilmente esa persona aceptará estar en una entrevista de un periodista independiente, crítico, que no sean los medios de comunicación que controlan o tienen sojuzgados. Partiendo de eso, tendríamos que escuchar cuál es la posición del gobierno con respecto a la posibilidad de diálogo frente a una situación en donde lo que claramente está mostrado es que están buscando el poder total sobre la base del engaño a las personas sin atender situaciones sentidas como la canasta básica, por ejemplo. Muy bien, ya vamos a entrar a esa parte de gestión en breve. Luis, un aspecto, nos llegó en redes sociales la siguiente pregunta, quería escuchar su opinión sobre esto. Nos dice Adriana González, ¿por qué Celia no es candidata a presidenta para eliminar la brecha de género? Pues mira, esa no es una respuesta que yo te podré dar, porque cualquiera de los dos podríamos haber estado en esa posición, incluso cuando fuimos abordados por el Movimiento Sumar, todavía no había una decisión sobre quién iba a llevar qué lugar en la candidatura, y los dos, en las conversaciones que tuvimos entre nosotros dos, los dos dijimos que estaríamos dispuestos a ser el vicepresidente del otro. O sea que es una decisión que yo creo que se tomó tomando varios factores en cuenta. Alguno de ellos pues tendrá que ver con la misma seguridad de los candidatos ante la inseguridad para los opositores políticos que da este gobierno. Pero no, cualquiera de nosotros podría ser, pero yo te diría que una ventaja de esta situación también sería que, debido a que la reelección presidencial está tajantemente prohibida en la Constitución, después de estar en la presidencia por 5 años, pues yo ya no podría continuar en ninguna capacidad en eso, mientras que Celia sí podría asumir la presidencia en ese entonces. Entonces ella tendría básicamente estos 5 años, más los otros 5 años
para poder darle continuidad a lo que hagamos juntos en estos primeros 5 años. Así es que hay que verlo también desde esa forma. Porque se está planteando que Celia pueda ser la candidata a presidenta en un eventual gobierno 2024, el siguiente quinquenio. No, claro, porque claro, el vicepresidente o vicepresidenta puede, siempre y cuando no haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses durante un periodo o en los últimos 6 meses del periodo, puede postularse para candidata a la presidencia en el siguiente periodo. Eso está claro en la Constitución. Me llama la atención eso, Celia, vuelvo a ti, porque precisamente se ha estado cuestionando un carácter de permanencia en el poder de actores políticos que ya han ejercido poder, llámese presidente o vicepresidente. Es decir, sé que puede ser una discusión demasiado adelantada, extremadamente adelantada. Bastante. Muy adelantada, pero la ha dicho el candidato a la presidencia. Es decir, ¿se ha planteado en algún momento que tú puedas ser como la continuidad de un eventual gobierno de 2024 de Luis y Celia? Subrayo lo que están planteando los dos. Primero hay que llegar a la presidencia de la República en estas elecciones del 2024. Pero es muy importante plantearle a Adriana de que yo no sería una vicepresidenta de bajo perfil. Yo trabajaría con agenda muy concreta, siempre del lado de todas las alianzas que fueran capaces de configurarse en un gobierno de este tipo, de esta naturaleza, que proviene de una alianza con organizaciones de sociedad civil y un partido político. Y sería muy importante plantear de que quien ejerce como vicepresidenta tiene que tener las cualidades que tiene la titularidad de la presidencia y puede sustituir al presidente en cualquier momento. Entonces, desde ese punto, solo subrayar lo que señaló Luis para Adriana. Discutimos mucho esto. Y lo que sí puedo plantearle que en discusiones con Luis frente al escenario, cuando se nos dijo que podíamos asumir esto, los dos estábamos en una posición de que yo no tenía ningún problema de asumir como vicepresidenta de Luis y Luis no tenía ningún problema de asumir como vicepresidente de Celia. Esa es una fórmula y eso marca una diferencia también muy importante. Estamos juntos en las entrevistas, estamos tomando decisiones juntos en función de que es una fórmula presidencial. Celia, tú has dicho que no vas a ser una vicepresidenta de bajo perfil. Vimos en el caso de Sánchez Serén, cuando fue vicepresidente, asumió un rol que denominó ad honorem en el Ministerio de Educación. Vimos en el caso de Sánchez Serén a un Óscar Ortiz como un encargado en materia de inversiones. Y vemos ahora en el caso de Bukele y Ulloa un rol al cual se le asignó una reforma constitucional, entre otros aspectos relacionados a la integración centroamericana. En tu caso, ¿cuál va a ser la misión? ¿Cuál es la tarea para este momento histórico del país que asumiría Celia como una vicepresidenta de la República? La primera sería llevar una agenda en función de las mujeres. La mayoría de población económicamente activa está en subempleo y está en el sector informal. Y la mayoría de esa población económicamente activa son mujeres. Y la mayoría de la población salvadoreña son mujeres. Yo estaría asumiendo en primer lugar una agenda que garantice no solo hablar de mujeres, sino garantizar, por ejemplo, aspectos tan ambiciosos cómo lograr de que mujeres que están y han estado en la economía informal tuvieran acceso a una pensión. Y esa aspiración sería muy difícil. No sabemos cómo están las economías, la economía del Estado han manejado con nada de transparencia la situación económica actual y partiendo de eso tendríamos que ver cómo generar un programa que garantice que mujeres en el sector informal puedan pensionarse. Y partiendo de eso, también que mujeres en el sector informal tengan acceso a seguridad, a salud pública. Creo que son dos agendas bastante fuertes que requerirían equipos especializados y una visión muy segura en esa línea. Estos son los puntos de mayor importancia que creo que la vicepresidencia debería de vivir, siendo dirigida por una mujer. Tendremos en su momento, más adelante, el espacio, espero, para poder desarrollar, digo más adelante en el proceso de la campaña electoral, para que ustedes nos puedan explicar más a detalle sus propuestas, pero quería tener esos lineamientos a la mano. Gracias, Celia. Luis,
Hay un tema sobre el cual, y pasando ya a aspectos de gestión, sobre el cual, pues, hoy por hoy descansa la popularidad del presidente Bukele, y es el tema de la seguridad pública, y a ustedes se los han preguntado en distintas entrevistas. Yo me quiero detener en algo, y es que en alguna entrevista ustedes han dicho que es importante, en relación al tema de seguridad, que se aborden las causas estructurales de la violencia relacionadas con la exclusión económica y las desigualdades sociales. Lo que sucede con esta frase es que la hemos escuchado anteriormente. Es decir, el FMLN tenía esta bandera dentro de su estrategia de gobierno, algo que, digamos, intentó pero no cumplió. Y quisiéramos saber, dado que es lo que hemos percibido como una apuesta para atender el tema de la seguridad y siendo un tema tan delicado, ¿a qué se refieren cuando hablan de estas causas estructurales y cuál es de fondo la propuesta para desmontarlas? Porque pareciera que es un discurso que hemos escuchado en el pasado, pero que no hemos visto resultados concretos. O sea, la gran diferencia es precisamente eso, que no es suficiente decirlo, hay que actuarlo, hay que hacerlo. Esa va a ser la diferencia fundamental. Pero sí, hay que llevar el desarrollo, la educación, la salud a las personas que están completamente abandonadas. Hay que procurar, por ejemplo, el agro, darle ese apoyo que se le ha negado por tanto tiempo. Eh, Todas esas cosas para generar tanto empleo, pero más que todo desarrollo. Y el desarrollo solo te puede llegar a través de la educación y de la salud en un ambiente de seguridad. Ujú, Entonces, pero la gran diferencia, o sea, todos te lo pueden decir, ujú, pero la ujú. cosa es que no lo haces. Si ves este gobierno, su plan Cuscatlán y todo eso, y lo contrastas con lo que ha hecho, se ve que en realidad una cosa es decirlo y otra cosa es hacer. La diferencia es que nosotros sí creemos en eso, que hay que solucionar las causas para darle una continuidad, una sostenibilidad a algo en largo tiempo, Ujú. porque meter a la gente a la cárcel, meter toda la gente a la cárcel no es una solución. Y ya se ha Precisamente. visto Ujú, en ningún país, y ya se ha visto acá mismo en El Salvador, que ujú. esas cosas, al contrario, las cárceles son las universidades para después que haya más crimen. Precisamente por eso Y pregunto, porque como es un tema que se repite en cada campaña electoral, el tema de la causa estructural y el desmontaje de la causa estructural, y tú dices lo que hace falta es ejecutarlo, entonces, ¿cómo se ejecuta? No, no te estoy pidiendo que nos des el plan de gobierno, pero sí que nos digas al menos cuáles son las líneas estratégicas para que eso pase, para que ocurra un desmontaje de causas estructurales. mira, lo principal es tener la planificación. Entonces hay que concentrar el trabajo de varios ministerios en diferentes zonas que son las más vulnerables para llevarles el desarrollo. Y eso solo se puede hacer a través de una planificación y reestructuración del mismo órgano ejecutivo en función del objetivo que se quiere lograr. Mu- Asignarle los recursos Eso. necesarios, no quitarle recursos, por ejemplo, a educación y a salud, como se está haciendo en este momento. De verdad, es que mira, cuando tú te das cuenta que estás hablando en serio de hacer algo, es cuando le asignas el personal y los recursos, los fondos Ujú. para hacer algo. Pero cuando dices que la educación es importante, pero a los maestros les paga sueldos de miseria, que encima de eso tienen que poner de sus bolsillos para comprar el material didáctico a sus alumnos Ujú, de primero, segundo, tercer grado, ujú. cuando las escuelas están cayendo, eso es algo que no es un contraste entre el discurso y la realidad, y Muy bien. precisamente porque Es eso, necesitas ponerle los recursos. esto que está planteando entonces, Luis, entendería que la diferencia entonces es que habrá mayor provisión de recursos a las carteras de desarrollo social en un potencial gobierno de ustedes para poder atender esas brechas. Es decir, es más gasto público en función de la educación, la salud y lo demás. Es así, es eso. No, más gasto público no es lo que estamos pensando, porque precisamente hay demasiado gasto público, solo que está dirigido a situaciones, a actividades que no contribuyen en nada al desarrollo, y desafortunadamente no sabemos a qué tanto se gasta en inteligencia, en propaganda, en
gastos innecesarios de vehículos blindados para la Fuerza Armada, como que se están preparando para reprimir a su propia población. Ya. Es absurdo lo que se Entonces, está gastando. no es más gasto público en el Entonces vamos a presupuesto. redirigir. Redirigir. Sí, así es, a redirigir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, o sea, apoyar de verdad a los maestros y no altos salarios de funcionarios que de verdad que no hacen nada ni contribuyen en nada para la educación de El Salvador. Ok, entonces no va, Gastos de propaganda, okay, va a una gastos en reorientación propaganda. de gasto que ya existe, no una nueva inyección de recursos a la cartera de desarrollo social, digamos, más recursos en el presupuesto respecto al Producto Interno Bruto. No tiene que ver con esto, ¿verdad? Es reorientar. Mira, o sea, porque también tenemos que, el déficit fiscal tenemos que reducirlo de una forma responsable, no irresponsable como se ha hecho ahora a través de básicamente robarle parte de las pensiones a la gente al no estarle contribuyendo durante 4 años aproximadamente $500 millones al año, al estarle quitando a los ahorrantes a través de las reservas mínimas del banco dinero para financiar al Estado a saber qué es lo que le ocupan, porque decían que el dinero alcanza cuando nadie lo roba, pero no les alcanza. Tenemos una responsabilidad fiscal de reducir el déficit, pero eso se va a hacer de diferentes maneras, pero la principal es haciendo crecer la economía. La economía no está creciendo al ritmo de los otros países centroamericanos precisamente por el clima de inestabilidad jurídica a la que ha llevado el presente gobierno a El Salvador. Entonces las inversiones extranjeras no están llegando, se está yendo más inversión extranjera de El Salvador de la que está entrando. Tenemos que hacer crecer la economía para que mejore. Ok. Gracias por esa respuesta, Luis. Celia, hay un tema con esa respuesta que nos daba Luis, porque él decía lo que se buscará es reorientar, digamos, gasto en otras carteras que probablemente no son una prioridad para el desarrollo social y la esperanza de que la economía crezca y se dinamice. Bueno, hay distintos estudios que tú muy bien conocerás, que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, entre otras instancias, han dicho de la necesidad de un pacto fiscal en El Salvador que necesariamente pase por una reforma de carácter fiscal que pasa precisamente también por una mayor inyección de ingresos al Estado salvadoreño a través de una reforma tributaria. ¿Está contemplada, digamos, dentro de un asunto tan neurálgico que es el financiamiento de la política pública? ¿Está contemplado dentro de su propuesta o de lo que están discutiéndose una reforma tributaria en su gobierno? Por el momento, un pacto fiscal, así como se ha conocido o como se ha impulsado o se ha tratado de impulsar en Guatemala, por ejemplo, Saúl está citando informes y propuestas que ha señalado ICEFI en varias ocasiones. No lo estamos contemplando por el momento, por 2 razones que ya Luis planteó. No sabemos cómo están las arcas del Estado. Ha habido un ocultamiento de información que no te permite realmente saber y los indicios están diciendo claramente de que se está manejando el dinero público de manera muy equivocada y orientada a rubros que no son para beneficio de la población. Sí quisiera señalar de que en materia de política pública tenemos que hablar de inversión en sectores que sí necesitan invertir y no necesariamente desde la lógica de gasto público. Y cuando hablamos de gasto público, no solo nos estamos refiriendo a elementos presupuestarios de diferentes carteras estatales, sino también de bajar el nivel de grasa del gasto del dinero destinado al pago de salarios de personal público, de empleados públicos. Hay un crecimiento y no sabemos orientado a dónde de contrataciones por parte del gobierno mayores que han crecido a un nivel preocupante desde el 2019. Y entonces muchas veces esas contrataciones no necesariamente son médicos, no necesariamente son enfermeros, no necesariamente son educadores, maestros. Necesitamos revisar desde política pública la importancia de poder invertir con una visión a largo plazo, más allá de 5 años de gobierno, principalmente en
los elementos de educación, de salud y en los elementos de empleo para la gente. Que además coincide, termino con esto, que además coincide con las preocupaciones de la población actualmente. Alimentación, salud, educación y empleo. Recuerdo que estoy haciendo esta pregunta sobre el financiamiento de la política pública porque ustedes han dicho que su apuesta en materia de seguridad, ante la insistencia de si hay régimen o no hay régimen, ustedes han dejado claro su postura, que no hay régimen durante su administración, en otros espacios de entrevista, digo. Usted ha dicho hay que desmontar las estructuras de las causas estructurales. Entonces, mi pregunta es la siguiente, es cómo se va a buscar esos recursos. Y tú acabas de decir, Celia, que una apuesta es quitarle la grasa a través de contrataciones que no son necesarias dentro del Estado. Eso es lo que has dicho. Tengo dos preguntas. Lo subrayo. La pregunta es, ¿por qué el organismo de inteligencia del Estado debe de tener un presupuesto dedicado a pago de planilla de personas que no sabemos qué están haciendo, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus currículos? Ese tipo de gasto no debería de ser prioritario cuando hay necesidades muy fuertes en otros rubros que sí estarían dirigidas al beneficio de la población. O sea, esperaríamos entonces con esa respuesta que ante un eventual gobierno de Luis y Celia, lo que podamos ver es la evaluación de esas plazas en estas instituciones públicas y una posterior serie de despidos de contrataciones que no son necesarias en el Estado. ¿Es así? Sería importante plantear si esas contrataciones son prioritarias y también será importante plantear si será una contratación que cumplió requisitos legales establecidos con respecto a idoneidad, con respecto a profesionalismo. No me iría por el tema de despidos a primer punto, Saúl, por la razón siguiente. Estamos hablando de una fórmula que tendría como una de sus guías principales el respeto a los derechos humanos, que incluye respeto a derechos laborales. Y por lo tanto tendría que establecerse mecanismos de evaluación hacia la idoneidad y la necesidad de ese tipo de estructuras, y sobre todo no estarían destinadas a priorizar la publicidad y la propaganda como el gasto más alto por parte de un gobierno. Sí, lo planteo como un despido porque tú has dicho hay que quitar la grasa de esas contrataciones innecesarias y, o sea, la acción es contratar o despedir. O sea, no hay un punto intermedio ahí, Celia. Puede haber reubicaciones, puede haber una serie de decisiones que permitan esto. No estoy evadiendo el tema de eventuales despidos. Lo que estoy planteando es que si esas decisiones se estuvieran tomando, sería bajo el respeto de los derechos de las personas que serían afectadas por ello. Luis, quiero ir con usted. En un eventual gobierno de Luis y Celia, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas dejarían de acompañar a la policía en los operativos en las calles en materia de seguridad pública. Mira, antes de responderte, te quiero decir que obviamente sí habrían algunos despidos inmediatos, pues, por ejemplo, esa gente venezolana que está mandando más que los propios ministros, esa gente va para afuera inmediatamente, si es que no tienen que responder primero por delitos que hayan cometido, pero por lo menos afuera de la planilla van a ir. Todo eso gastos, la corrupción, porque mira, con la falta de transparencia, eso es un indicador de que hay una gran corrupción que no sabemos medirla en estos momentos, pero a medida que avancemos al 1 de junio, vamos a obtener mucha mayor información de parte de, por ejemplo, de gobiernos amigos, de dónde está esa corrupción para poderla detener, atacar y recuperar todo lo que se hayan robado. Eso de por sí va a ser un gran ahorro que hasta ahora no lo podemos dimensionar. Con respecto a tu pregunta específica sobre la seguridad, sí, la participación de la Fuerza Armada y recuérdate, yo fui militar, yo he estado precisamente durante, no solo militar, sino que militar durante el conflicto armado. Entonces yo sé precisamente cuáles son las facultades y las capacidades y la misión de la Fuerza Armada. En el aspecto de seguridad pública es un acompañamiento excepcionalmente cuando es necesario, y eso siempre va a suceder. Pero que vaya a ser una parte primordial, permanente en seguridad pública, no es esa la misión de la Fuerza Armada. Y entre más se utiliza para seguridad pública, más se desnaturaliza y se le quita la preparación para su verdadera misión,
Entonces, el uso de la Fuerza Armada va a ser completamente bastante minimizado en la parte de seguridad pública, a menos que sea necesario. Entiendo. Luis, ¿podríamos ver a un ministro de la Defensa civil al frente del Ministerio de la Defensa, del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, también como ministro, un civil, no un militar, en su eventual gobierno? Sí, claro, eso sería para mí lo ideal y eso lo buscaríamos. No sé si comenzando ahí, pero sí, eventualmente creo que El Salvador debe estar completamente preparado y la Fuerza Armada debe estar completamente preparada para, si hay un civil idóneo que tenga la preparación necesaria para poder asumir ese cargo, y sí sé que los hay, de poder estar bajo un ministro de Defensa civil. Es decir, la apuesta del binomio, Luis y Celia, es que ante un eventual gobierno, el próximo titular del Ministerio de la Defensa de El Salvador es un civil. No, no, eso no es lo que yo te he dicho. Lo que te he dicho que, mira, eventualmente sería bueno llegar allá, pero pienso que el gobierno actual ha desnaturalizado tanto a la Fuerza Armada, la ha llevado afuera completamente, la ha convertido en un actor político como no debía haber sido, porque eso la desnaturaliza completamente, que al principio, y esto pues es nada más mi opinión personal, no la hemos discutido ampliamente, pero pienso yo que al principio sería conveniente que estuviera a cargo una persona que por lo menos haya sido militar, aunque sea un militar en retiro, que continúe siempre estando en retiro, pero que conozca muy bien a la Fuerza Armada para que pueda reorientarla en su papel que debía haber tenido en un gobierno democrático. Pero no entiendo, Después, en un segundo, no entiendo qué bloquea que la primera apuesta sea ubicar a un civil y no un militar al frente del Ministerio de la Defensa. ¿Qué es lo que bloquea esa decisión más decidida por parte de este binomio? mira, cuando vas a hacer cambios de una reorientación bastante grande en una institución tan importante, tan valiosa, pero que ha sido mal utilizada y que se ha prestado a ser mal utilizada como actor político por un gobierno, empezando desde la triste actuación que tuvo la Fuerza Armada al mando del actual ministro de Defensa y del alto mando en los hechos del 9 de febrero de 2020, cuando el presidente de la República la mete armada al recinto de la Asamblea Legislativa a intimidar a todos, cuando incluso antes de eso le juran lealtad personal al presidente en vez de una lealtad y obediencia a la Constitución. Es una Fuerza Armada que necesita de verdad bastante reestructuración y educación para que sepan la diferencia entre obedecer las órdenes de un gobierno, de un presidente civil, a la diferencia entre obedecer órdenes legales y desobedecer órdenes ilegales. Y esa reestructuración tiene que ser liderada por un militar. Mira, es que no es que tiene que ser, pero yo creo que sería lo más sabio que, que sea una persona que venga de dentro y conociendo la institución, que comparta estos valores y sentimientos. No tiene que ser así, pero, o sea, yo como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, creo que lo más conveniente sería que ese redireccionamiento inicial de la Fuerza Armada sea hecha por una persona que ha sido un militar de carrera y que tenga reconocido prestigio y respeto dentro de la Fuerza Armada, para que no sienta un doble, o sea, que alguien extraño a la Fuerza Armada le viene a estar. Tiene que ser alguien que sepa hacerlo bien y nada mejor que una persona que lo conozca. Muy bien, gracias. No sé si quedas satisfecho. Es una preferencia personal. Es su respuesta, Luis, y usted es el cabeza del binomio al ser candidato a la presidencia, pero me hace necesariamente preguntarle a Celia Medrano,
quien ha cumplido un rol como defensora de derechos humanos y conoce también el sentir de muchas organizaciones de sociedad civil en esta materia, la importancia que tiene nombrar a un civil al frente del Ministerio de la Defensa. ¿Tú compartes cada palabra de lo que acaba de decir Luis Parada, Celia? Pienso que desde los primeros años de esta gestión, comparto con Luis que probablemente sea un militar quien asuma una labor como ministro de Defensa. No obstante, Luis lo ha dicho y yo lo comparto, Sí. sería muy importante contemplar que un civil pudiera estar al frente de la Fuerza Armada y del Estado Mayor. Creo que eso sería un cambio fundamental, pero no sabemos en este momento si sería el primer paso de la fórmula, sino, pero los dos estamos abiertos a que un civil asumiera el rol de ministro de Defensa. Pero no en este quinquenio. Puede suceder que haya un momento en donde esa decisión pueda tomarse aún dentro del quinquenio. Okay. Pero sí comparto con Luis que no sea la primera decisión, puesto que la Fuerza Armada ha jugado un rol muy negativo actualmente con respecto a institucionalidad democrática y respeto a la Constitución. Luis iba a decir algo, perdón. Saúl, yo creo que fui claro, Saúl, de que sí, yo completamente contemplo que en el primer quinquenio sí. Sería excelente que se nombrara a un ministro de Defensa Civil, solo que no para comenzar. No sé si ahora es claro. Muy bien. Sí, han dejado este punto claro. Tengo unos minutos antes de cerrar esta entrevista y voy con lo siguiente. En función del diálogo, esta pregunta está abierta a los dos, puede intervenir el que quiera, en el orden que quiera. ¿Las pandillas están excluidas del diálogo con su gobierno? Mira, a lo mejor vamos a necesitar preguntarles a ellos. Cuando hablaba de diálogo con el gobierno, una de las cosas que yo tendría que saber para darle la sostenibilidad a cualquier cosa que tengan ellos en materia de seguridad, especialmente si el régimen de excepción todavía continúa, y que me justifiquen por qué lo han. Ese es el diálogo que me gustaría tener antes de que haya el traspaso de gobierno o que nosotros asumamos la presidencia. Es qué pactos han hecho ellos con las pandillas, porque es claro que sí han tenido pactos con las pandillas, a pesar que lo han negado, a pesar que han dicho malditos 1000 veces malditos a los que hicieron pactos anteriormente, ellos han hecho lo mismo, pero no lo han aceptado. Entonces, necesitaría saber qué pactos hicieron al principio, que por cierto en los documentos de la acusación penal en las Cortes de Nueva York de federales, está claramente establecido que hicieron pacto con las pandillas, que incluyó, por ejemplo, apoyo electoral de las pandillas, sus familiares y sus amigos en la elección del 2019 y en el 2021 a los candidatos del oficialismo en ese entonces, al presidente actual y a los diputados de la Asamblea Legislativa actuales, a cambio de dádiva. Entonces necesito entender primero qué pactos tuvieron y qué pactos pueden continuar a la fecha, aún bajo el régimen de excepción. Es decir, sí, dependiendo del pacto que se estableció, este binomio sí estaría dispuesto a continuar alguno de esos pactos. ¿Es así? No, creo que no me has entendido. A ver. Porque al principio me hablaste tú de diálogo. Correcto, eso fue el diálogo. O sea, usted me dijo pacto. Usted me dijo que iba a revisar pactos. Ajá. ¿Cómo? Usted me dijo que iba a revisar pactos cuando yo le pregunté por diálogo. No, o sea, necesitaba entender qué pactos habían. Ajá. Nosotros no vamos a continuar ningún pacto ilegal, ningún pacto, por ejemplo, para buscar apoyos electorales de las pandillas. Eso es algo criminal y legítimo que no lo haríamos, ni siquiera dialogar con esa base. Tampoco de prometer sacar de la cárcel a los líderes pandilleros y sacarlos del país, como ha hecho este gobierno. Nada. Pero necesito saber qué pactos han tenido con las pandillas el gobierno. Si el gobierno no me lo quiere decir, vamos a tener que preguntarles a los líderes pandilleros qué pacto tenían ustedes con el gobierno anterior. Pero eso no significa, eso es una conversación. Eso no significa en ningún momento que nosotros vamos a darle continuidad a cualquier pacto ilegal, criminal, ilegítimo que haya tenido y tenga este gobierno. Eso son cosas
muy diferentes. Pero no se excluye conversar con líderes de pandillas para entender esos pactos. Eso sí. O sea, si es necesario, lo haríamos. Si no obtenemos de parte del mismo gobierno, que hasta ahora no ha reconocido que ha tenido pacto con las pandillas, porque ese es el problema, cuando se están mintiendo, después ya no les puedes creer. Y si no podemos obtener esa información de gobiernos amigos, vamos a tener que preguntarles, saber cuál es el entendido que tienen ellos. Y mira, hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Entonces, podría ser necesario tener pláticas, conversaciones para ver qué han entendido las pandillas, qué han pactado con el gobierno anterior. No quiere decir que nosotros vamos a tener esos pactos, pero lo importante es que cualquier plática que tengamos va a ser transparente y va a ser de conocimiento público. Muy bien. Voy cerrando con esta entrevista. Celia, ¿quiénes están financiando esta campaña presidencial? Hay una situación en donde se puede encontrar en la página web de Nuestro Tiempo las diferentes donaciones del año 20, 21, 22. Actualmente es una campaña con pocos fondos precisamente porque el que alguien financie no condicionará su donación, su financiamiento, su apoyo a determinada agenda, cualquiera que sea. Entonces, desde ese punto, desde la página web de Nuestro Tiempo, se va a habilitar un mecanismo para poder hacer donaciones que van a quedar registradas de manera transparente, desde $10, $100 hasta 50,000, que es de las donaciones más altas que se registra y que se encuentra públicamente en la página web de Nuestro Tiempo con respecto a personas que han aportado a ese partido político. En resumen, hay poco dinero, hay un esfuerzo de recaudación muy fuerte y quien ayude, quien haga donación, quien apoye, debe de saber, así como se lo hemos hecho ver a diferentes actores, de que no puede aspirar con una donación manejar una agenda determinada o garantizarse un puesto o influencia en un gobierno. Creo que es importante, Saúl, disculpa que sé que estamos en poco tiempo, pero es muy importante plantear con respecto al tema de las pandillas. Perdón, Celia, te tengo que interrumpir. Estoy preguntando sobre financiamiento y tú me acabas de decir que Nuestro Tiempo tiene colgado en su sitio web información al respecto. La información disponible en la página del sitio web de Nuestro Tiempo 21, en este momento, 22 y 20. Esta es el 2021, Celia. Los estados La financieros. 22 sí estarían asumiéndose. Perdimos tu audio, Celia. Perdimos tu audio. Hola, hola. No te escuchamos. ¿Me escuchas, Saúl? Yo a ti sí te escucho, Luis, pero no escucho a Celia. Ya, pero mira, tal vez para decirte, esa información la maneja mejor el partido. Tengo entendido que hace unas semanas hablaste con el presidente de Nuestro Tiempo, Andy Feiler, quien creo que te dio la información del 2022 sobre el monto global. Me dio el monto global, pero no tenemos quién es el detalle de sus donantes. ¿Quiénes donan su campaña, Luis? ¿Quiénes son esas personas? No tenemos un fondo separado para la campaña. Básicamente ahora todas las donaciones están entrando directamente al partido. Desconozco cuánto, si ha habido incluso alguna donaciones en los últimos par de meses desde que comenzó el 15 de julio que fue la elección interna, que pues ya va mes y algo. Pero pues será el partido el que las hará público. Pero que yo sepa, no hemos recibido. Usted como candidato a la presidencia no sabe quién le está donando a su campaña ahorita. No sé si alguien está donando ni quién es, pero no tengo ninguna información. Pero te digo, en estos momentos, por ejemplo, estamos financiándonos cada quien con lo que puede, con sus propios gastos. No hay un fondo. ¿Han estimado el costo de la campaña? ¿Cuánto le va a costar esta campaña electoral? Eso yo creo que sí, hay un estimado, pero ¿cómo se va a obtener? ¿Cuánto es? Mira, es que eso depende.
estamos tratando de obtener cierto mínimo, pero no. Pero me puede Eso es decir algo que, la cifra. ¿Cuánto es la cifra de lo que estima en campaña, en gastar en campaña? mira, es que no funciona, no va a funcionar así la cosa, Saúl. O sea, tenemos diferentes presupuestos para diferentes escenarios. No hay un presupuesto. O sea, no te puedo decir que si no obtenemos esto, que necesitamos obtener eso. No, tenemos diferentes presupuestos diferentes dependiendo de la recaudación. Pero hasta este momento apenas estamos comenzando. Pero como te estaba diciendo Celia, antes de que se interrumpiera el audio, el plan que tenemos es incorporar al sitio web. En este momento se puede hacer donación haciendo un clic en el sitio web, pero no todo ahora es que se puede hacer así. Entonces, pero lo vamos a habilitar para que depender de donaciones pequeñas, pero va a depender en realidad de cuánto podamos estar recaudando de esas donaciones pequeñas de todas las personas, a ver qué es lo que vamos a poder hacer. No es al revés. Muy bien. Vamos a partir de cuánto tenemos. Ya. Cierro con esta pregunta, Celia. Bueno, Luis nos dice que no tienen aún un estimado de cuánto van a presupuestar para la campaña electoral y que ahora es de sus propios recursos. Esto no se vuelve algo muy riesgoso y poco sostenible, es decir, no tener como claridad de cuánto pretende gastar en campaña, pero a la vez seguir desembolsando hasta tener la fe de que va a llegar un donante a apoyarte. ¿Hay otra manera de poder prever mejor esta estimación de gastos, Celia? Tu micrófono está con dificultades, lamentablemente, Celia. Sí. Bueno, tenemos un inconveniente técnico con tu micrófono. Voy a dejar hasta acá la entrevista. Tenemos ya más de la hora de conversación. Quiero agradecerles a ambos por este espacio que han otorgado a Focus para responder a nuestras preguntas. Realmente nos encantaría seguir conversando con ustedes más adelante cuando, por supuesto, comiencen a desarrollar más a detalle sus propuestas de campaña y de gobierno, y será para nosotros un honor volver a contar con su presencia. Queremos agradecerles por ese tiempo. Luis y Celia. Bueno, gracias, Saúl. A nombre de Celia y el mío, te agradecemos por el espacio y va a ser un gusto estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias y les recordamos a todas las personas que estuvieron en sintonía de esta entrevista que quedará colgada en nuestros canales en YouTube, Facebook y Twitter. Celia, muchas gracias. Lamentamos ese inconveniente técnico. No te escuchamos, pero será una próxima. Hasta luego.